Pensé que lo había perdido todo, incluso la fe, hasta que Dios me mostró que nunca estaba solo. La vida que casi abandono nadie lo sabía. Por fuera yo sonreía, trabajaba, hablaba de fe, seguía adelante, pero por dentro algo se estaba rompiendo lentamente. Había noches en las que el silencio pesaba más que cualquier ruido. Oraciones que salían sin fuerza. Preguntas que nunca me atreví a decir en voz alta. ¿De verdad Dios me ve? ¿De verdad mi vida tiene propósito? No era falta de fe, era cansancio del alma. Intenté ser fuerte, intenté no fallar, intenté seguir caminando aunque no entendía el camino. Y lo peor no era caer, lo peor era sentir que nadie notaba la caída. Cada día parecía igual al anterior. Mismos miedos, mismas luchas, misma sensación de estar avanzando sin llegar a ningún lugar. Hasta que una noche, sentado en completo silencio, con la cabeza baja y el corazón lleno de preguntas, pensé algo que nunca imaginé pensar. Tal vez esto es todo lo que mi vida será. Y justo cuando esa idea tomó fuerza, algo dentro de mí empezó a quebrarse. Ese fue el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. El punto más bajo no fue un grito, no fue una caída escandalosa, fue algo peor, fue el cansancio de seguir intentando. Me levantaba, cumplía, hablaba con la gente, pero por dentro ya no esperaba nada. La fe se había vuelto rutina y la esperanza, una palabra bonita que ya no sentía. Empecé a compararme, con otros que avanzaban más rápido, con otros que parecían escuchar a Dios con claridad, con otros que sonreían sin esfuerzo. Y ahí, sin darme cuenta, nació una mentira peligrosa. Dios sí tiene planes, pero no conmigo. Esa frase no vino de golpe. Se fue formando con cada oración no respondida, con cada puerta cerrada, con cada intento que parecía fracasar. Una noche miré al techo y no pedí nada. No agradecí nada. Solo pensé, si mañana todo sigue igual, ¿para qué seguir? Y fue en ese pensamiento oscuro, silencioso, profundo, cuando entendí algo que me dio miedo. No estaba perdiendo la fe, estaba perdiendo la esperanza. Y cuando la esperanza se apaga, el corazón empieza a rendirse sin hacer ruido. Pero lo que yo no sabía era que Dios trabaja con más fuerza cuando todo parece perdido. Y esa misma noche, algo pequeño, muy pequeño, cambió el rumbo de todo. La oración que no sonó espiritual no fue una oración bonita. No usé palabras correctas. No levanté la voz. Fue casi un susurro, nacido más del cansancio que de la fe. Dios, si todavía estás ahí, necesito saberlo. Eso fue todo. No pedí dinero, no pedí soluciones, no pedí que el dolor se fuera. Solo pedí una señal de que no estaba caminando solo. El silencio volvió. No hubo luces, no hubo respuestas inmediatas. Pero algo pasó. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí fuerte, me sentí honesto. Y entendí algo que nunca me habían explicado. Dios no rechaza las oraciones débiles, rechaza las máscaras. Me quedé ahí, sin moverme, con el corazón abierto y el orgullo en el suelo. Y justo cuando pensé que nada había cambiado, algo muy sencillo vino a mi mente. Una frase que había escuchado 1000 veces, pero que esa noche cayó diferente. Mi gracia es suficiente para ti. No solucionó mis problemas, no respondió todas mis preguntas, pero encendió algo pequeño, una chispa. Y a veces eso es todo lo que Dios necesita para empezar un incendio. Al día siguiente ocurrió algo que parecía casual, pero no lo fue. La señal que casi ignoro. A la mañana siguiente todo parecía igual. Mismos pendientes, mismo cansancio. Nada espectacular, nada sobrenatural. Y tal vez por eso, casi lo ignoro. Mientras revisaba el teléfono sin ganas, apareció un mensaje. No lo estaba esperando. No venía de alguien especial. Solo decía, oye, no sé por qué, pero hoy oré por ti. Nada más. Pero ese mensaje pesó más que 1000 sermones. No conocía mi lucha. No sabía lo que había pasado la noche anterior. No tenía idea de mis pensamientos. Y aún así, Dios lo usó. Sentí algo extraño. No era euforia, era paz. Como si el cielo me hubiera susurrado, te veo. No te solté. Sigo aquí. Por primera vez en mucho tiempo sonreí sin fingir. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí algo clave. Dios no siempre responde con milagros ruidosos. A veces responde con pequeños recordatorios. Y ese pequeño mensaje se convirtió en una decisión. Hoy no me rendiré. Yo no lo sabía aún, pero esa decisión sencilla iba a abrir la puerta a una prueba mayor y a una transformación más profunda. Porque cuando decides no rendirte, la fe empieza a ser puesta a prueba. La prueba después de la señal. Esa paz no duró mucho. Y ahí entendí una verdad incómoda.
La señal no evita la prueba. La señal te prepara para ella. Ese mismo día recibí una noticia que no esperaba y que no quería. Un plan se cayó. Una puerta que yo creía segura se cerró sin aviso. Todo lo que había construido con esfuerzo parecía tambalearse otra vez. Mi primer impulso fue pensar, ¿para esto era la señal? La duda volvió, el miedo también, pero esta vez fue distinto. Antes el golpe me dejaba en el suelo. Ahora, aunque dolía, algo dentro de mí no se quebró. Respiré hondo y recordé la frase de la noche anterior. Mi gracia es suficiente para ti. No entendía el por qué, no veía el para qué, pero por primera vez decidí confiar sin entender. Y esa decisión no fue heroica, fue temblorosa, con miedo, con inseguridad, con preguntas sin respuesta. Aún así di un paso, no hacia una solución inmediata, sino hacia la obediencia. Y justo ahí comprendí algo que nunca olvidaré. La fe verdadera no elimina el miedo, te enseña a caminar con él. Yo pensaba que Dios me estaba quitando algo, pero en realidad me estaba preparando para recibir algo mayor. Aunque antes tenía que aprender a soltar. Soltar lo que también duele. Soltar no fue fácil, porque no solo estaba soltando un plan, estaba soltando una idea de mí mismo. La idea de cómo debía verse mi vida, de a qué edad ya debería haber llegado, de lo que otros esperaban de mí. Me di cuenta de que no solo confiaba en Dios, también confiaba demasiado en mis propios tiempos. Y cuando esos tiempos no se cumplían, me frustraba, me endurecía, me cansaba. Esa noche entendí algo doloroso. No todo lo que duele perder es malo. A veces duele porque estamos aferrados a algo que ya cumplió su propósito. Me senté en silencio otra vez, pero esta vez no para pedir señales. Dije algo distinto. Dios, si esto no es para mí, ayúdame a soltarlo. Y al decirlo, sentí miedo, porque soltar significa confiar en algo que todavía no ves. No pasó nada espectacular, no sentí un alivio inmediato, pero dormí en paz. Y esa paz me dijo más que cualquier respuesta. Dios no me estaba quitando algo por castigo. Me estaba haciendo espacio. Yo no lo sabía aún, pero cuando Dios hace espacio es porque algo nuevo está por llegar. Y ese algo apareció donde menos lo esperaba. La puerta que no estaba en mi mapa, yo tenía un plan, un camino claro en mi cabeza, una idea definida de cómo servir, de cómo avanzar, de cómo hacerlo bien. Pero Dios no siguió mi mapa. Días después apareció una oportunidad inesperada. Nada grande, nada segura, nada que impresionara a nadie. De hecho, mi primera reacción fue pensar, esto no tiene sentido. No era lo que yo había pedido, no era lo que yo había imaginado, y tampoco garantizaba resultados, pero tenía algo distinto. Paz, no emoción, no adrenalina, paz, y aprendí algo clave. Dios no siempre te guía con claridad total, a veces te guía con paz parcial. Aceptar esa puerta significaba arriesgarme, significaba empezar pequeño, significaba caminar sin aplausos. Mi orgullo quiso decir que no, mi miedo también, pero recordé todas las veces que me había quejado por no avanzar, y ahora que había un paso delante de mí, ¿iba a ignorarlo? Así que respiré hondo y dije, sí. Ese sí no cambió mi vida de inmediato, pero cambió mi dirección. Y cuando cambias de dirección, aunque no lo notes al principio, el destino también empieza a cambiar. Solo que antes de ver frutos, tuve que enfrentar una nueva lucha interna. Avanzar sin aplausos, nadie aplaudió ese paso. Nadie dijo, ¡wow, qué gran decisión! De hecho, algunos ni lo entendieron. Y ahí apareció otra batalla silenciosa, hacer lo correcto sin reconocimiento. Seguía avanzando, pero los resultados eran lentos. Seguía creyendo, pero los días difíciles no desaparecieron. Había momentos en los que pensaba, ¿de verdad esto vale la pena? Porque servir en lo pequeño cansa, porque ser fiel cuando nadie mira desgasta, porque avanzar sin aplausos duele más que fracasar en público. Pero fue en esa etapa cuando Dios empezó a trabajar en algo más profundo que mis circunstancias. Mi carácter. Aprendí a ser constante sin emoción, a orar sin sentir, a obedecer sin entender. Y una noche, mientras hacía algo que parecía insignificante, entendí una verdad que me marcó. Dios nunca desperdicia lo que haces con amor, aunque el mundo no lo celebre. No había multitudes, no había resultados visibles, pero había algo nuevo en mí, convicción. Yo ya no caminaba para demostrar algo, caminaba porque había decidido confiar. Y esa convicción estaba a punto de ser probada una vez más, porque justo cuando empiezas a crecer, la duda intenta volver. Cuando la duda regresa, pensé que ya había superado esa etapa, que la inseguridad no volvería, que después de tanto avanzar, la fe ya era firme.
Me equivoqué. La duda no regresó gritando, regresó susurrando. ¿Y si todo esto no lleva a nada? ¿Y si solo estás perdiendo el tiempo? Los resultados seguían siendo pequeños. Las puertas grandes seguían cerradas. Y esa noche, otra vez en silencio, sentí el peso de la comparación. Miré lo que otros lograban, lo rápido que crecían, lo fácil que parecía para ellos. Y sin darme cuenta, la vieja pregunta volvió: ¿por qué a ellos sí y a mí no? No dejé de creer en Dios, pero empecé a dudar de mí. Y eso es peligroso, porque cuando dudas de tu llamado, empiezas a caminar más lento, a orar con menos convicción, a obedecer con reservas. Esa noche le dije a Dios algo honesto: no quiero rendirme, pero tampoco quiero seguir sin saber si voy bien. Y en medio de esa oración imperfecta vino una respuesta distinta a las anteriores. No fue una señal externa, fue una verdad interna. No te llamé a tener resultados rápidos, te llamé a ser fiel. Eso me confrontó, porque yo quería frutos visibles, y Dios estaba formando raíces profundas. Y justo cuando entendí eso, algo empezó a cambiar lentamente. No fuera de mí, sino dentro de mí. La transformación silenciosa no fue un milagro visible. No apareció un cambio repentino en mi vida. No llegaron aplausos ni recompensas inmediatas. Lo que cambió fue yo. Mi paciencia se volvió más fuerte, mi confianza más profunda, mi obediencia más firme. Y sobre todo, mi fe dejó de depender de resultados visibles. Aprendí a disfrutar el proceso, a valorar cada paso aunque fuera pequeño, a agradecer cada señal aunque pareciera mínima, a confiar en Dios incluso cuando todo parecía igual. Empecé a notar detalles que antes ignoraba: el mensaje inesperado, la ayuda silenciosa de alguien, las oportunidades pequeñas que parecían casualidades. Y entendí algo que jamás olvidaré: Dios transforma tu vida no en un día, sino en un proceso paso a paso, invisible para los demás. Mi corazón, antes cansado y temeroso, empezó a latir diferente. Ya no buscaba aprobación, ya no buscaba resultados inmediatos, solo buscaba ser fiel aunque nadie mirara. Y esa fidelidad silenciosa y constante estaba preparando algo grande, algo que iba a sorprenderme, y a todos los que alguna vez dudaron de mí. Los primeros frutos, todo lo silencioso, todo lo pequeño, empezó a dar señales. No fueron aplausos masivos, no fue reconocimiento inmediato, pero sí señales claras de que valió la pena no rendirse. Un mensaje inesperado de alguien a quien ayudé sin que lo notara. Una oportunidad laboral que apareció de manera sorprendente. Pequeños momentos que me recordaban: Dios sí estaba ahí todo el tiempo. Por primera vez entendí algo que había sido difícil de aceptar. La fidelidad no se ve al principio, pero sus frutos siempre llegan. Mi corazón, que antes dudaba, ahora se llenaba de gratitud. Mi mente, que antes comparaba, ahora se enfocaba en servir. Mi espíritu, que antes temía, ahora caminaba confiado. Y aunque aún había desafíos, ya no me sentía solo. Ya no me sentía derrotado. Ya no me sentía inútil. Porque entendí algo crucial: cuando caminas con Dios, incluso los pasos más pequeños tienen un propósito eterno. Y justo cuando empezaba a disfrutar esos frutos, llegó algo que lo cambió todo. Algo que iba a mostrar que cada lágrima, cada oración, cada duda había valido la pena. La bendición que no esperaba. Un día cualquiera, sin buscarlo, sin esperarlo, la vida me sorprendió. Alguien a quien había aconsejado, ayudado o simplemente escuchado, regresó a mí con una sonrisa y palabras que jamás olvidaré. Tú no lo sabes, pero me cambiaste la vida. En ese instante, todas las noches de dudas, todas las oraciones silenciosas, todas las lágrimas sin respuesta, se sintieron recompensadas. No por orgullo, no por reconocimiento, sino porque vi el propósito detrás del proceso. Y comprendí algo que hasta ese momento era abstracto. Dios usa la fidelidad silenciosa para tocar vidas de maneras que ni siquiera imaginamos. Cada paso, cada caída, cada momento de miedo había sido necesario para llegar a este punto. Lo que parecía un camino lento y doloroso, en realidad estaba formando raíces profundas de fe, amor y paciencia. Y mientras sonreía al escuchar esas palabras, supe que la historia no era solo mía, sino de todos los que alguna vez dudaron, se sintieron solos y pensaron en rendirse. Y entonces entendí la lección más importante de toda mi vida. La lección que cambió todo. En ese momento lo comprendí. No se trata de cuán rápido llegamos. No se trata de cuántos nos ven. No se trata de cuántos reconocen nuestro esfuerzo. Se trata de ser fiel incluso cuando nadie mira. Se trata de caminar con Dios, aunque el camino parezca incierto. Se trata de confiar en Él, aunque el tiempo y los resultados nos pongan a prueba. Todo lo que antes parecía doloroso, inútil o injusto, ahora tenía sentido.
Cada lágrima, cada duda, cada noche en silencio. Había formado algo que nadie más podía formar por mí, una fe profunda, paciente, firme y sincera. Y lo más hermoso, Dios no solo recompensa, sino que transforma. Lo que parecía perdido se convirtió en aprendizaje. Lo que parecía tardío llegó en el momento perfecto. Por eso hoy puedo mirar atrás y sonreír. No por orgullo, sino por gratitud. Porque entiendo que mi vida nunca estuvo sola, aunque muchas veces me sentí así. Pero la historia aún no termina, porque el verdadero impacto estaba por llegar. El impacto que no esperaba. Semanas después empecé a notar algo sorprendente. Lo que había hecho en silencio, lo que parecía pequeño o insignificante, empezó a resonar en otras vidas. Un mensaje tras otro, una persona tras otra. Historias que llegaban diciendo, tu consejo, tu ayuda, tu ejemplo, me salvó de rendirme. No sabía que alguien como tú podía inspirarme así. Y fue ahí cuando entendí algo profundo. Dios multiplica lo que das en obediencia y humildad. Cada pequeño acto de fe tiene un impacto que no ves de inmediato. Mi vida, que parecía rota, que parecía un camino lleno de dudas, se convirtió en un ejemplo silencioso de perseverancia y esperanza. Y lo mejor de todo, no fue porque yo fuera especial. Fue porque aprendí a confiar, incluso en lo invisible. Esa es la lección que quiero que todos recuerden. Tu vida, tus luchas y tus dudas pueden ser la luz que otros necesitan. Y ahora finalmente llega la parte que cierra la historia con esperanza total. El final que es solo un nuevo comienzo. Hoy miro mi vida y veo un camino lleno de tropiezos, dudas y noches de silencio. Pero también veo fidelidad, paciencia y esperanza. Aprendí que, no importa cuán lento avances, cada paso cuenta. No importa si nadie aplaude, Dios sí lo ve. No importa cuán oscuro parezca, siempre hay luz al final. Mi historia no terminó con el último tropiezo, sino con un corazón transformado, listo para servir, amar y confiar. Y lo más hermoso, mi historia ahora inspira a otros, incluso a quienes nunca conocí. Eso es lo que hace la vida real. Una mezcla de caídas y victorias, de lágrimas y sonrisas, de fe silenciosa y milagros invisibles. Mensaje final. Si alguna vez sientes que estás solo o que nada tiene sentido, recuerda que Dios nunca abandona a los que confían en Él, y que cada paso de fe, por pequeño que parezca, puede cambiar no solo tu vida, sino la de otros. Tu vida, tu historia, vale más de lo que imaginas.